Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco sobre los subtipos por inmunistoquímica en el cáncer de mama. Como la agenda me planteé para que el día de hoy vamos pues a hablar un poco de introducción, leve epidemiología, factores de riesgo, la clasificación molecular, ya también histológica, molecular, por inmunistoquímica, un poco de la biología molecular y los subtipos por inmunistoquímica, que es el tema principal, y las vías que están afectadas. Entonces, como introducción, pues sabemos que el cáncer de mama es el cáncer más común en todas las mujeres, pues el cáncer más común en las mujeres en todo el mundo. Es una enfermedad genética heterogénea que tiene diferentes subtipos y se van agrupando en categorías. Entonces, dentro de la epidemiología, vemos que para el año 2020 en Globocan estimó un número nuevo de casos de 2.261.419 casos para un 11.7%. Y si vemos, es el primero por arriba de pulmón, que es 11.4 en el número nuevo de casos. Y el número de muertes para el año 2020 pues fue 684.996, lo que equivale a 6.9%. Entonces, si bien vemos que es una alta incidencia en cáncer, pues la mortalidad es, como vamos a ver más adelante, aproximadamente como una de cada 39 mujeres es ahora. ¿Sí? Lo que podemos ver también acá es, lo había puesto otra vez, el número de muertes, ¿verdad? Que equivale al 15%. Ya en Centroamérica y el Caribe, para el 2020, igual Globocan nos da una cifra que en Guatemala aproximadamente hubo 2.177 casos, lo que considero que la verdad es bastante poco. Seguimos documentando todos los casos, pero nos da para un 5.6%, y si vemos de la región de Centroamérica, pues es el más alto en incidencia. Y el número de muertes pues equivale al 5% de todas estas pacientes que presentan el cáncer de seno. Como vemos, para el año 2022 se estimó que iban a ser en Estados Unidos 287.000 casos nuevos de cáncer de mama invasivo, 43.250, como vemos acá, murieron a causa de esta enfermedad. 51.400 casos fueron de carcinoma ductal in situ, y que sabemos que a pesar de que el cáncer de mama es una enfermedad predominantemente femenina, 2.700 casos y 530 muertes, que equivalen más o menos al 1%, tanto en casos como en muertes, ocurrieron en hombres. Aquí vemos también que 1 de cada 8 mujeres va a padecer de cáncer en la vida, y 1 de cada 39 va a fallecer a causa de esto. Ya en las Américas, como vemos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 491.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama, y para el 2040 se estima que este número aumente en un 39%. Importante acá, la incidencia de cáncer va aumentando con la edad y alcanzando un pico máximo en la séptima década de la vida. También hay una disminución de la incidencia que ocurre en las mujeres mayores de 80 años, y esto pues también puede reflejar las bajas tasas de screening que hay en este tipo de pacientes. Del 2015 al 2019, la mediana de edad fue 62 años. En la mujer hispana, como vemos acá, la media es de 57, y es donde más jóvenes se presentan. En los asiáticos, en las mujeres asiáticas, más o menos 58 años, las mujeres de raza negra a los 60, las nativas americanas a los 61, y las mujeres blancas a los 64 años. La incidencia del cáncer de mama y las tasas de mortalidad pues difieren bastante según la raza y la etnia. Como vemos acá en las gráficas, vemos que las mujeres de raza negra tienen una mayor mortalidad, casi el doble que en las mujeres hispánicas,
y un muy buen porcentaje por arriba que las mujeres blancas. Está. Lo que vemos acá en esta gráfica ya es la incidencia según los subtipos. Vemos que el tipo luminal va a ser el más predominante con un 68%. Seguido, pues vemos que también tenemos el luminal B, ¿verdad? Que también puede estar expresado con HER2, con un 10%, o el triple negativo en un 10%. Lo que vemos acá y que tal vez se puede reflejar el por qué las mujeres de raza negra tienen una mayor mortalidad es que presenta un mayor porcentaje en el grupo de los triple negativos. Y aquí vemos la distribución igual por la raza en las mujeres de 20 bien, que se corresponde según el lugar de aparición al diagnóstico que en las mujeres blancas era mayormente localizado y en las mujeres de raza negra, tanto como por lo triple negativo, podemos asumir que la presentación al inicio es ya por un estadio clínico avanzado. Aquí también pues nos damos cuenta de que el luminal A pues nos tiende a ser de crecimiento lento y va a ser mucho menos agresivo que los otros subtipos. Y acá vemos los factores de riesgo predominantes para presentar el cáncer de mama con un riesgo relativo mayor a 4, como bien hemos visto, que la paciente sea mayor a 65 años, que tenga mutaciones como BRCA1, BRCA2, PAL2 o mutaciones en el P53. El riesgo disminuye, pero sigue siendo bastante alto, de 2.1, 4 veces más de poder presentarlo si las pacientes han tenido altas dosis de radiación o si presentan mamas densas o historia familiar de cáncer o si tienen 2 o más familiares de primera línea con cáncer de mama. Y luego, pues el riesgo relativo de padecerlo 1 o 2 veces más que el resto de mujeres es si consumen alcohol, si han tenido una menarquia temprana, menopausia tardía, sedentarismo, nulliparidad, que nunca han dado de mamar, que son los factores de riesgo pues, que ya conocemos y los más comunes. Brevemente vamos a recordar pues un poco de la anatomía. Sabemos que de cada lóbulo van a surgir múltiples lobulillos y estos se van a conectar valga la redundancia, a un conducto interlobulillar. Pero Y fíjate, creo que eso ya lo había presentado Pablo en su clase, y lo presentó muy bien. lo que sucede es que, bueno, me Quiero guié por... hacer tu introducción. Ah, entonces vamos a avanzar. Bueno, entonces la clasificación morfológica, pues los 3 tipos más frecuentes, vemos que está el carcinoma ductal invasivo, el lobulillar invasivo y el ductal in situ. Entonces, el ductal invasivo, pues es el tipo más común del cáncer de mama. Este tiene hasta un 80% de los casos regularmente, o no regularmente, sino que se desarrolla a partir de células de origen epitelial, por lo cual vamos a ver que es un carcinoma, y que se van a revestir por dentro de los conductos galactóferos. Y entonces se le denomina invasivo o también infiltrante, pues porque ya se ha extendido hacia los tejidos de la mamá que lo rodean. Luego tenemos el lobulillar invasivo, este va a representar un 10% de los casos, y al igual que el anterior, pues también se desarrolla a partir de las células de origen epitelial, pero en este caso va a ser en los lobulillos. Y también, obviamente, invasivo porque ya se ha extendido hacia los tejidos que rodean, pues, a la mama. Y el ductal in situ, pues como su nombre lo dice, eh, pues obviamente igual que los anteriores, también se origina de células de origen epitelial y que estos van a revestirse por dentro en los conductos galactóferos hacia la región ductal. Pero pues aquí, a diferencia de los anteriores, pues no se ha extendido más allá de los tejidos que lo rodean y por eso no tiene la denominación de invasivo. Entonces, la clasificación morfológica, como lo vemos acá, ya en un resumen, pues el carcinoma ductal invasivo va a ser en un porcentaje del 80%, el lobulillar invasivo del 10 al 15%, el carcinoma ductal in situ del 5 al 10%,
y otros que también se están descritos y que son mucho menos comunes, como el carcinoma inflamatorio de mama, que dependiendo de la literatura hay unos que dicen que es menor del 3, y otros dicen que es menor del 1%, y que este va a estar caracterizado porque las células tumorales van a obstruir todos los vasos linfáticos de la piel, y eso es lo que nos va a dar que se presente clínicamente es una mama inflamada, roja y con el aspecto de piel de naranja. Ahora, según la clasificación de inmunohistoquímica, ¿alguien sabe qué es inmunohistoquímica? Es un método que lo que nos ayuda es que, por ejemplo, en patología lo que hace es que identifica la presencia de proteínas a nivel de las células. Entonces, cuando la proteína está presente a nivel de la membrana o del núcleo celular, esta se tiñe. Generalmente el color que agarra es café, que es como el control que usan. Y eso quiere decir que esa célula es positiva para expresar esa proteína. Y eso es lo que nos puede ayudar a identificar en oncología el probable origen de una neoplasia. Sí, cabal. Entonces les tengo un video que me pareció, ya se los muestro. ¿Verdad? Donde nos habla sobre básicamente qué es la inmunohistoquímica y cómo ha evolucionado pues a través del tiempo, y que sí es un método diagnóstico que sirve para ver en los tumores sólidos, y como vemos acá, va a existir un antígeno, ¿verdad? Que es el target, y como bien mencionaste, pues obviamente van a haber muchos antígenos, los que son los que queremos buscar, y posterior a esto va muy lento, ahí está. Se une a un anticuerpo primario, que este puede ser policlonal o monoclonal. Esos son los tipos de anticuerpos. Posteriormente, el anticuerpo secundario, que se va a unir pues al anticuerpo primario, y esto se le conoce como una inmunistoquímica indirecta. Por último, pues el sistema de detección. Bueno, entonces tenemos aquí que eh, la clasificación por inmunistoquímica, como hemos visto en todas las muestras que nos reportan en patología, pues hay dos scores, está el H-score y está el All-Red score. Entonces la puntuación o All-Red, como quieran decirle, pues combina el porcentaje de las células positivas y la intensidad de la reacción que va a tener en la tinción. Entonces las dos puntuaciones se suman y eso nos va a dar una puntuación final con 8 valores posibles. Las puntuaciones de 0 a 2 se consideran negativas y las puntuaciones de 3 a 8 se van a considerar positivas. Lo interesante acá es que positivo, cuando hacen lo de la tinción, si tienen más del 1% de presencia de células tumorales, lo van a catalogar como positivo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el porcentaje de las células positivas, la puntuación según su proporción, la intensidad y la puntuación de la intensidad. Entonces van a sumar la puntuación de la proporción junto con la proporción de la intensidad, lo que nos va a dar al final un score. Y la puntuación H se va a determinar multiplicando el porcentaje de las células, que es este, por la intensidad con la cual se va a teñir. Y esto va a ir de 0 a 3. Y entonces se multiplica el porcentaje, ya sea por 1, por 2 o por 3, y eso nos va a dar el resultado. Pueden existir más de 300 valores posibles. Y pues en este sistema, el menos del 1% de las células positivas se va a considerar como un resultado negativo. Entonces el cáncer de mama pues engloba un grupo de enfermedades heterogéneo,
y fenotípicamente que va a ser bastante diverso. Se va a componer pues de diferentes subtipos biológicos que van a tener pues obviamente comportamientos y respuestas terapéuticas distintas. Entonces los estudios de la expresión génica pues han tenido o han identificado varios subtipos y estos pues obviamente van a tener diferentes pronósticos como también sus dianas terapéuticas. Entonces con el avance de las técnicas en generar un perfil de todas las células cancerosas, pues se han encontrado una lista de genes que se van a diferenciar dentro de todos esos subtipos y que al final pues van a componer los grupos que van a estar relacionados con la expresión de estos genes. Y así está la expresión del receptor de estrógenos, que va a ser, como bien vamos a ver adelante, el grupo luminal. Tenemos la expresión del factor del crecimiento epidérmico humano 2, que va a ser pues el HER2, y la proliferación y un grupo único de genes que pues no tiene ninguno de los dos anteriores y que lo vamos a conocer como el triple negativo o como el basal-like. Aquí vemos la edad de presentación de cada uno de estos subtipos y vemos que en las pacientes jóvenes se van a presentar con un mayor porcentaje en los triple negativos. Además de los receptores que expresan, también van a estar determinados por el Ki-67. El Ki-67 pues es un anticuerpo monoclonal que va a identificar un antígeno nuclear y este se encuentra solo en las células que están en fases proliferativas. Entonces la proliferación celular pues como bien sabemos siempre ha tenido un papel bastante importante en la clasificación tumoral y por tanto pues es parte de estos factores tanto pronósticos como predictivos. Y pues el Ki-67 pues es una forma de medir la proliferación celular del tumor. Y como bien decía uno de los doctores en alguna de las charlas, en nuestros países el Ki-67 se le podría incluso hasta denominar como el oncotype del pobre. Entonces, tenemos aquí un resumen de la clasificación molecular y es pues bastante interesante porque si vemos nos da el perfil genético, los hallazgos moleculares, el fenotipo inmunistoquímico, los subtipos histológicos que presentan, los clústeres integrativos que vamos a ver adelante y su arquitectura en el ADN y pues su pronóstico. Entonces, pues como vemos, los dividimos en los 4 grandes grupos, luminal A, luminal B, que luminal A va a tener receptores de estrógenos positivos, puede tener los receptores de progesterona igual positivos, HER2 negativo y un Ki-67 bajo, que dependiendo pues dónde lo leamos, sí hay algunos que mencionan 14% y otros arriba o abajo del 20% como punto de corte. En el luminal B, pues igual, el receptores de estrógenos positivos, puede tener el progesterona pues menor al 20% o el HER2 puede estar positivo o negativo, pero con un Ki-67 bajo. O también en las guías de St. Gallen, como estábamos aquí atrásito, vemos que el luminal B lo pueden dividir en dos, el luminal B que tiene HER2 positivo y el luminal B que va a tener el HER2 negativo. Importante, pues, el perfil molecular, dependiendo de las mutaciones que se van a encontrar en cada uno de los subtipos. Vemos acá que en el luminal A, pues tenemos principalmente la mutación de PI3K, que puede estar mutado hasta en un 49%. El GATA3 va a estar mutado en un 14%, y el TP53 está mutado en un 12%. Entonces, como bien sabemos que el gen P53, pues es bastante agresivo, que se presente en un porcentaje bajo, nos habla del porqué del buen pronóstico de algunos de estos pacientes. Ahora, en el luminal B, vemos que también tiene una mutación en el gen PI3K, hasta en un 32%, y al igual, el luminal B se considera que es un poco más agresivo, porque también tiene una mutación en el P53 hasta un 32%. El HER2 tiene un 75% de mutaciones en
en el P53 y en PI3K tiene aproximadamente un 42%. Y el triple negativo pues tiene una mucho más alta carga de mutaciones en el P53 y puede estar representado hasta en el 84%, mientras que en el PI3K es encontrarse en el 7%. Otra, algo bastante importante o que me pareció muy interesante, en el año 2012 se hizo un estudio que se llama Metabric. Hicieron un análisis de toda la arquitectura genómica y de la transcripción de 2000 cánceres de mama, y de esa manera pues aparecieron nuevas plataformas genómicas y se descubrieron aberraciones compartidas dentro de los tipos celulares, y así se documentaron en 10 clústeres, y de esos 10, como vemos, el clúster 2 y el clúster 5, vamos a ver aquí adelante si lo puse, aquí está. Descubrieron estos 10 grupos de integradores y que van a estar asociados pues a un determinado número de copias aberrantes, y cada uno de estos pues le va a conferir ciertas características tanto clínicas como pronósticas, que van a estar determinados y van a definir aún más pues cada uno de los subgrupos. Subrayé aquí el clúster 2 porque este se encuentra tanto en el luminal A como en el luminal B, y se dice que es de muy peor pronóstico. Y asimismo el clúster 5, que también está representado en ambos luminales, incluso como en el HER2, y que está caracterizado por un alto nivel de amplificación del cromosoma 17. Y lo que vamos a ver adelante, pues que ese es el gen donde se encuentra está la amplificación del gen, que es ERBB2, y que la proteína que codifica, pues es el HER2. Entonces, yendo ya a los grupos específicos, pues tenemos el luminal A, que estos se van a caracterizar, como bien dijimos antes, en la presencia de receptores de estrógenos o receptores de progestágenos y la ausencia de la proteína de HER2. Van a tener una baja expresión del marcador de proliferación, que es el Ki67, incluso en menos del 20%. Clínicamente, pues son de bajo grado, un crecimiento lento, hay una menor incidencia en la recaída, como vemos acá, hasta un 27%, y tienen una mayor tasa de supervivencia. Estos tipos de carcinomas pues presentan una alta tasa de respuesta a la terapia hormonal, que vamos a ver igual más adelante, y tienen un beneficio pues un poco más limitado a la quimioterapia. Entonces, por esto las guías de ESMO y NCCN pues recomiendan el uso de plataformas genéticas para establecer qué pacientes se van a beneficiar por el tratamiento de la quimioterapia adyuvante en función pues al riesgo de la recaída de las tasas de supervivencia. La recaída acá pues va a ser más frecuente a nivel óseo, una menor tasa de recaídas en viscerales y del sistema nervioso central. Entonces lo que vemos acá en las fotografías, acá vemos el receptor de estrógenos, el de progestágenos, el Ki67 y la proteína del HER2. El luminal B, pues va a constituir del 10 al 20% de los tumores luminales. Los tumores luminal B pues son de un mayor grado y de peor pronóstico en comparación con los luminales A. Son receptores de estrógenos positivos y pueden ser receptores de progestágenos negativos, y tienen una alta expresión de Ki67 que va a ser superior al 20%. Entonces, generalmente, pues de grado histológico van a ser de un grado intermedio alto. Estos tumores, pues, al igual que el luminal A, se van a beneficiar de la terapia hormonal, solo que aquí incluso se benefician también de la quimioterapia. El Ki67, pues Ki67 que está elevado va a hacer que crezcan, que tengan un patrón de crecimiento mucho más rápido, siempre versus que el luminal B, y con un peor pronóstico. Entonces la expresión pues baja o moderada que tienen de los receptores de estrógenos y que tiene una mayor proliferación en el ciclo celular va a representar que este grupo de tumores pues tenga ese peor pronóstico. Lo que vemos acá pues igual
El receptor de estrógenos positivo, pues son tinciones nucleares, el receptor de progestágenos positivo. Aquí vemos el HER2, que ese se le considera como una cruz, negativo, y la tensión del KI, que va a estar positivo, en un 30, aquí, por ejemplo, en esta fotografía es del 30%. Entonces, ¿qué vías de señalización son las que están acá pues implicadas en este tipo de tumores? Entonces, en la vía de señalización de los receptores de estrógenos, pues tenemos que los receptores de estrógenos pues van a permanecer inactivos. Estos se van a encontrar enlazados a unas proteínas que se le conocen chaperonas, que van a estar en el complejo de proteínas de choque térmico, y lo que va a mantener es que mantengan una conformación oculta de todos los péptidos de señal. Entonces, como vemos, tiene dos isoformas, el receptor de estrógenos alfa y el beta, y estos se pueden formar como heterodímeros o como homodímeros. Y ya cuando existe la unión del estrógeno a los receptores, va a cambiar va a hacer cambio en esta conformación que los va a separar de este complejo de proteínas que eran las proteínas del choque térmico, y así van a poder ingresar al núcleo y dando paso a la regulación transcripcional. Entonces, ¿qué genes son los que están acá? Es el ESR1 y el ESR2 son los que están afectados. El ESR1 pues es el receptor estrogénico 1 en su subunidad alfa. Este va a estar ubicado 6. Tiene que ver pues con múltiples tipos de tumores. Hasta un 75% de los tumores del cáncer de mama van a expresar este gen, y la biología y la terapéutica pues van a depender de las isoformas de este gen. Se dice que la isoforma número 36 es la que se asocia más a un fenotipo metastásico y que va a tener un peor pronóstico, y que se puede explicar el por qué algunas de las pacientes no responden al tratamiento hormonal cuando se les está administrando, porque bien sabemos que únicamente el 70% de las pacientes responde a la terapia endocrina. Y el ESR2, que es el receptor de estrógenos 2 o beta, se encuentra en el cromosoma 14, y este va a codificar para un miembro de la familia de los receptores de estrógenos. Hasta hace poco, pues, se sabía que este gen estaba alterado. Lo documentaron al observar, pues, múltiples tumores, ya que este disminuía su expresión en el proceso de la carcinogénesis. Interactuaba más con el TP53, y entonces a niveles altos de ESR2 se asoció con un menor riesgo de que tuvieran hiperplasia atípica o que incluso presentaran lesiones premalignas. Entonces, se pudiese considerar que la presencia de este gen, del receptor estrógeno 2, podría incluso hasta tomarse como un signo de factor de buen pronóstico. Tenemos también los genes del BRCA y CCND1. El BRCA, pues, como ya lo conocemos, es un gen supresor tumoral. Se encuentra en el cromosoma 17. Este gen, pues, es bastante importante porque tiene que ver con los sistemas de reparación del ADN, tanto en las rupturas de doble cadena como en la hebra sencilla. Se recuerdan que, bueno, y también que en el 40, va a corresponder, todas las mutaciones de este gen van a corresponder al 40% de los cánceres de mama, y 80% de los cánceres de ovario pues se van a asociar al BRCA. El BRCA pues va a inhibir parcialmente la señalización de los receptores de estrógenos alfa, y entonces lo que va a causar acá es que evita que exista una señalización, pues como bien vimos antes, hacia el núcleo, y entonces se le podría considerar que hasta es un antagonista de la vía de los estrógenos. Y el gen CCND1, pues es el de la ciclina D, que se encuentra localizado en el cromosoma 11 en su brazo largo. Este pues es un gen productor de proteínas, y su proteína pues va a codificar para la ciclina D, y esto tiene que ver pues en el ciclo celular, y es bastante importante porque se encuentra en el checkpoint de G1S, y pues sabemos que si la célula no supera ese punto,
pues solo tiene la opción de no entrar a la división celular y que sea reparada o entrar a la apoptosis. Entonces, aquí como vemos, pues está establecido que por sí mismos los receptores de estrógenos pues no van a ser capaces de controlar directamente todo el proceso de la transcripción, sino que requieren de que tenga una integración del complejo de proteínas, tanto correguladoras y coactivadoras, para que a través de esto actúen como señalizadores intermedios de los receptores de estrógenos y así funcione todo para la activación transcripcional. Entonces, acá vemos, por ejemplo, los medicamentos que nos pueden inhibir esta vía, como el tamoxifeno. Sabemos que el tamoxifeno es un profármaco que se va a activar metabólicamente acá al 4-hidroxitamoxifeno, que va a ser pues el fármaco activo, o puede agarrar otras rutas, como por ejemplo acá, que es el 4-hidroxi-N-desmetiltamoxifeno. Y los metabolitos, pues todos los metabolitos hidroxilados del tamoxifeno tienen una gran afinidad por los receptores de estrógeno, por lo cual bloquean pues esta vía. Entonces, estos son este grupo de medicamentos se le conoce como los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y pues van a constituir el grupo de medicamentos con una estructura química que, como bien mencionamos, pues va a conferirle una afinidad mayor a todos los receptores estrogénicos y dependiendo del tejido donde se realiza esta unión, van a tener efectos agonistas estrogénicos o antagonistas estrogénicos. Agonistas estrogénicos pueden ser en el tejido óseo, en el sistema cardiovascular o en el hígado, y pues lo que a nosotros nos interesa acá, su efecto antagonista estrogénico, bloqueando pues toda la vía de los receptores de estrógenos. Entonces, de los inhibidores de aromatasa, pues aquí es un poco más sencillo, ya que estos van a evitar que se formen las señales que van a estimular a los receptores de estrógenos. Y a diferencia del grupo anterior, acá lo que van a evitar pues es el ligando. Entonces evitan toda la producción del estrógeno por bloqueo de la aromatasa y este se va a dividir en dos grupos. Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede mencionar cuáles son los grupos y un ejemplo de los medicamentos inhibidores de aromatasa. Los dos grupos de los inhibidores de aromatasa están los esteroideos y no esteroideos. Entonces ahí es como van inhibiendo la vía del ciclo. Hola, buenas noches. Entonces, como dentro de los esteroideos tenemos el exemestano y como un ejemplo de los no esteroideos, pues están el anastrozol y el letrozol. Y ya en este segundo grupo, luego los luminales están pues los HER2. El grupo de HER2 pues constituye de un 10 a un 15% de los cánceres de mama. Se caracteriza por una alta expresión de esta proteína HER2 en ausencia de los receptores de estrógenos y los receptores de progestágenos. Crecen mucho más rápido que el grupo anterior de los luminales y tenían un muy peor pronóstico. Sin embargo, pues el pronóstico ha mejorado tras el advenimiento de los nuevos medicamentos y las terapias dirigidas hacia HER2. Entonces, el subtipo HER2 positivo pues es más agresivo, es de un crecimiento más rápido y se pueden distinguir dos grupos, ¿verdad? Que fue que es el luminal B con HER2 positivo o solo el HER2 sin los receptores de estrógenos y progestágenos. Tienen un peor pronóstico en comparación con los tumores luminales y van a requerir pues diferentes fármacos específicos dirigidos contra su proteína, o sea, la proteína del HER2, que como bien conocemos algunos, trastuzumab, TDM1, pertuzumab o inhibidores de la tirosinquinasa. Este grupo pues tiene una alta tasa de respuesta a los esquemas de la quimioterapia y sabemos que la recaída de este grupo pues puede presentarse más a nivel del sistema nervioso central y mucho menos en el tejido óseo, que fue como se presentan
luminales. También tienen mayor recaída visceral versus el grupo luminal. Entonces la vía de señalización acá de HER2 es la que se ve afectada. No sé si alguien quisiera platicarnos un poquito de... Perdón. Pues el mecanismo de acción o la vía de señalización de los HER2 es que tiene una proteína, como ven acá, una transmembrana, una extracelular y otra intracelular. Generalmente en la extracelular tiene como receptores a los que se unen los ligandos y luego el intracelular que tiene actividad tirosinquinasa. Entonces, esta actividad tirosinquinasa permite que se dimerice cualquiera de estos tres receptores, que recordemos que son 4 y cada uno, por ejemplo, el trasto actúa sobre uno, el perto sobre otro, y al dimerizarse con cualquiera de esos receptores de membrana, se va a fosforilar una tirosinquinasa y luego va a activar vía abajo la PI3K, la RAS, la MEK, la mTOR, luego va a permitir que como dice aquí, ve que la célula progrese, el ciclo celular prolifere, tenga un crecimiento descontrolado y que inhiba la apoptosis. ¿Verdad? Justo así. Como bien mencionó Valeria, pues esta familia de factores de crecimiento epidérmico pues está compuesto son 4 receptores de membrana que están asociados a una tirosinquinasa, HER1, 2, 3 y 4. El nombre, pues correcto, como habíamos dicho antes, es ERBB2 y ya su proteína pues es la HER2. Entonces pueden ser homodímeros o pueden ser heterodímeros y pues como bien dijo, cuando existe la fosforilación de estos, pueden activar cualquiera de las dos vías, como de las MAP quinasas o de la PI3K AKT-mTOR. Entonces tenemos los genes que están aquí afectados y está pues el gen ERBB2 que está localizado en el cromosoma 17 en su brazo largo. Como vemos acá, pues codifica para un miembro de la familia de los receptores de factores de crecimiento de tirosinquinasa y no tiene dominios de ligando para los factores de crecimiento, pero sí para sus receptores. Y tenemos el otro gen que se ve afectado, que es el MED1, que es el complejo mediador 1, que también está en el cromosoma 17, en el mismo locus, y es bien importante porque básicamente uno actúa sobre el otro y lo ayuda pues a regular. Este MED1 pues va a codificar el activador transcripcional de múltiples pasos por el reconocimiento de lugares en Heiser o que son también potenciadores. Va a regular la apoptosis dependiente del P53 y se va a ver amplificado en el cáncer de mama y va a estar ligado a la progresión y a la proliferación. Entonces se ha visto que MED1 va a ayudar al proceso de la tumorogénesis y va a actuar como un potenciador de HER2. Entonces acá vemos cómo funcionan los medicamentos y como sabemos pues el trastuzumab es bueno, el HER2 es el que es más comúnmente expresado en un 25%. Esta mutación, pues es la mutación más común va a ser la amplificación y que esta, pues es el error de la duplicación de ciertas regiones del gen hasta que lo va a amplificar. Entonces acá vemos cómo el trastuzumab se une de manera directa a este dímero y va a inhibir su paso de señal, pues aguas abajo, río abajo, downstream, y pues esto va a evitar que la dimerización de estos pues emita más señales. Entonces, como vemos acá, en ríos abajo, pues también el lapatinib va a actuar por medio de las vías de señalización de las MAP quinasas o PI3K, evitando así toda la activación de estas vías para pues disminuir la replicación y la transcripción de la célula tumoral. Entonces tenemos la vía PI3K AKT-mTOR, que pues, es un poquito compleja, pero pues como vemos acá, tenemos el receptor de tirosinquinasa en la superficie y este se va a acoplar o se va a unir a este factor de crecimiento. Esto va a traducir una señal pues, que va a activar
de una manera constitutiva que existe. Y aquí tenemos que saber que su agonista es el gen PTEN. Y ya dada la activación de PIP2 a PIP3, va a activar también a PDK1, lo cual va a activar a AKT. Entonces acá ya cambia la cosa. Entonces, por ejemplo, acá de AKT, pues puede activar a esas proteínas que es TSC1 y TSC2, que por ende estos van a inhibir a mTOR. Sin embargo, mTOR puede activar a su vez a AKT. Entonces, una vez activado AKT, va a enviar todas estas señales río abajo que van a servir pues para la proliferación celular, para que la célula sobreviva. Va a haber un control del ciclo celular en caso de que pues no esté controlado. Va a haber supervivencia celular e incluso va a inhibir el inicio de la apoptosis. Entonces, dentro de las mutaciones de PI3K, pues se corresponde al 30% de todos los casos. La principal subunidad afectada en esta vía es la 110A, y esto, junto con la pérdida de PTEN, o sea que tuviéramos mutaciones en PTEN y mutaciones de PI3K, pues nos va a llevar a un crecimiento aún más descontrolado de la célula tumoral. Entonces tenemos los genes implicados acá, PI3K, que pues es un protooncogen que se encuentra en el cromosoma 3, que como bien dijimos ya codifica para la unidad catalítica de PI3K, y pues va a ser el responsable de todo esto, ¿verdad? De proliferación, la sobrevivencia, de granulación, el tráfico y la migración celular. Y el gen mTOR, que este va a codificar una sinasa de la vía de PI3K, que va a mediar la respuesta celular al estrés, va a actuar también como un blanco para el arresto en el ciclo celular, y va a ser el responsable, pues igual que el otro, de varias funciones de proliferación y sobrevivencia celular de la célula tumoral. Entonces los inhibidores de mTOR, pues ya como igual con las terapias dirigidas, pues los inhibidores de mTOR, pues ya lo dijimos antes, ¿no? El mTOR pues es un miembro de la familia de las sinasas de la PI3K. Se usan también en conjunto con los inhibidores de aromatasa, y este va a inhibir o va a evitar la inhibición dual de PI3K y de mTOR. Entonces va a inhibir este cambio de PIP2 a PIP3 junto con PTEN. O sea, va a estar como apoyando a PTEN, y entonces va a estimular a AKT para que estimule al mTOR, y así van a haber más estimulación de los inhibidores de tanto de mTOR como de AKT. Entonces, bloqueando esta señal va a hacer que ya no exista toda la síntesis proteica y ya no exista tanto la proliferación celular, el crecimiento celular y su diferenciación. Y luego pues tenemos los inhibidores de PI3K, que lo que van a hacer, igual que los anteriores, por ejemplo, si los colocamos acá sobre esta, que es la P110, va a inhibir la activación de PIP2 a PIP3, igual junto con PTEN. Y entonces si utilizamos un inhibidor de PI3K y un inhibidor de mTOR, pues vamos a tener bloqueada básicamente pues toda la vía. Otra de las vías que se ve afectada pues es la vía WNT canónica. Esta va a regular la actividad de la beta-catenina, porque un aumento de la beta-catenina va a formar un complejo que es el degradosoma con APC, axina y GSK3B. Esto va a fosforilar a la beta-catenina, y entonces cuando existe la pérdida de esta vía, pues la beta-catenina va a aumentar, no se va a formar todo ese complejo y se va a traslocar todo hacia el núcleo, hacia acá, haciendo que la beta-catenina sirva como un cofactor para transcripción de genes de diferenciación y de crecimiento celular. Y otra vía bastante importante que ya hemos visto anteriormente, pues es la vía de las sinasas dependientes de ciclina. Como bien habíamos platicado anteriormente, pues está durante la fase de G1, en el primer punto de control
donde la célula va a verificar si el ambiente pues es favorable para que se lleve a cabo su división. Entonces existen varios mecanismos por los que se va a ver controlada la entrada en el ciclo celular y el inicio de la fase S. Entonces, como bien sabemos, los mitógenos pues se van a unir a receptores, ¿verdad? De la superficie celular y va a iniciar toda esta vía. Y una de las principales vías de activación pues es la GTPase-Ras, donde se va a ver una cascada de activación hacia las MAP quinasas. Esto va a provocar un aumento en toda la expresión de los genes tempranos inmediatos, incluido pues el gen que codifica a la proteína reguladora de genes MYC. Entonces, cuando MYC ya se activa, va a activar a la sinasa dependiente de ciclina G1, que lo que va a hacer es que va a fosforilar a la proteína del retinoblastoma que está unida a la proteína E2F, y ya fosforilada la proteína del retinoblastoma va a activar a la proteína E2F. Ya activa la proteína E2F, va a iniciar el proceso de transcripción de genes a la fase S. Ya iniciando esto, va a haber un aumento de la ciclina G1S y la ciclina S, lo que a su vez va a aumentar la fosforilación de la proteína del retinoblastoma para que no se una más a la proteína de E2F, y esto va a ser una vía de retroalimentación positiva, que es lo mismo que vemos en la imagen de acá. Está la proteína del retinoblastoma ya fosforilada y se activa igual la sinasa dependiente de ciclina 4 y 6 junto con la ciclina D, y lo que van a hacer acá pues es hiperfosforilar más al retinoblastoma, y va a pasar ya de la fase G1 a la fase S, liberando pues ese bloqueo que iba a tener cuando el retinoblastoma y la proteína E2F pues están unidas. Entonces, cuando todo este proceso no está regulado o hay mutaciones que causan la sobreexpresión del MYC, va a estimular al crecimiento y a la proliferación excesiva de las células, y esto va a promover pues más al desarrollo del cáncer. Entonces sabemos que la sobreexpresión de la ciclina D se da hasta en un 60% de los cánceres de mama. Y pues por último tenemos el grupo de los triples negativos, que en el cáncer de mama triple negativo pues es receptores de estrógenos negativos, receptores de progestágenos negativos y HER2 negativo. Este va a constituir alrededor del 20% de todos los cánceres de mama, entre el 15 y el 20%. Es más común en mujeres menores de 40 años y en mujeres afroamericanas, como ya lo habíamos mencionado. Se clasifica además pues en varios grupos adicionales, incluidos los basal-like 1 y 2, los mesenquimales, inmunomodulares, por mencionar algunos. Además, pues cada uno de estos va a tener tanto manifestaciones clínicas, fenotipos y sensibilidades farmacológicas completamente diferentes unos de los otros. Este triple negativo pues presenta un comportamiento mucho más agresivo, y el 80% de los cánceres de mama van a tener que tienen mutaciones de BRCA, tanto como 1 o 2, van a pertenecer a este grupo. Entonces el riesgo de que desarrollen un cáncer de mama triple negativo va a depender, como ya vimos, de la genética, la raza, la edad, conjunto otros factores de riesgo, obesidad, sobrepeso. Y pues este se va a caracterizar principalmente por su agresividad, va a tener una recaída bastante temprana y va a tener la tendencia a debutar o a presentarse en estados pues ya avanzados, ya que este tiene una alta tasa de proliferación y alteración pues en todos los genes de reparación del ADN, y por lo mismo inestabilidad genómica. Y entonces dentro de los subtipos tenemos el basal-like 1, que aquí lo que va a haber es que va a existir un aumento de la proliferación y de la pérdida de los puntos de control del ciclo celular, y pues obviamente esto va a ser bastante consistente con la expresión elevada de los genes en respuesta a este daño. Los principales son el CHEK1 y MSH2, por mencionar algunos. La naturaleza pues altamente proliferativa de estos subtipos pues va a estar respaldada porque si vemos acá tiene una alta proliferación con un KI67 hasta en el 70%,
va a también tener, va a ser bastante rica pues en genes de proliferación y en el aumento de, de la proliferación, ¿verdad? Por el Ki-67 y tiene una buena sensibilidad a los platinos y se ha visto que ha tenido respuestas patológicas completas con la quimioterapia hasta en un 52% de los casos. Y el Basal-like 2, pues estos aquí hay genes involucrados en la señalización de factor de crecimiento como el EGFR, MET, NGF, y también van a estar afectadas las vías de la que, como ya mencionamos antes, de WNT, beta-catenina, pero estos van a tener una baja respuesta a la quimioterapia adyuvante, incluso hasta de nada, hasta en un 10% de los casos. Está el subtipo inmunomodulador, que este subtipo pues va a estar enriquecido por los procesos que van a tener la señalización de estas células inmunitarias, TH1, TH2, natural killer, y así como también en las vías de señalización del receptor de las células B y del receptor de las células T. También están enriquecidos por la señalización de las citoquinas inflamatorias como 12 y 7 y pues van a tener vías de transducción inmune. Tenemos el tipo mesenquimal, que este va a estar igual enriquecido en componentes y en vías que van a estar involucradas en motilidad y en la diferenciación celular. Y como vemos acá, pues alteración en la transición del epitelio mesénquima, que como recordamos es de los principales mecanismos para generar, para que la célula pueda migrar y así formar y que se vuelva o que sea metástasis. Entonces, ahora se sabe que la respuesta patológica completa a la quimioterapia neoadyuvante y rara vez pues tienen recurrencia o regional del cáncer de mama, ¿verdad? Pero pues esto va a depender de gran medida pues del subtipo tumoral. Esta afirmación pues se llevó a cabo luego de este estudio que se realizó, que fue un metaanálisis fundamental donde evaluaron la respuesta patológica completa, donde evaluaron más de 12,000 mujeres que presentaban SEA de mama y que fueron presentadas en el Simposium de Cáncer de Mama en el año 2014. Entonces acá lo que vemos es que es bien importante la respuesta según el subtipo de presentación por inmunistoquímica que va a presentar. Entonces, como vemos acá, pues los tumores con receptores hormonales negativos y HER2 positivo, pues tienen una tasa más baja de recurrencia, pues en un 4.2%, versus los triple negativos que hasta en un 14.8%. Entonces, en los triple negativos, como vemos acá también, pues tienen una mayor tasa de respuesta completa, pero también, por ende, tenían una mayor tasa de los eventos de las recaídas. Entonces es muy importante todos los subtipos para poder catalogarlos y de cómo va a ser el pronóstico que nos van a brindar tanto a la terapia hormonal o a la quimioterapia que les vayamos a dar como adyuvancia. Y pues para finalizar, solo las categorías de riesgo que se catalogaron o que se incluyeron en las guías de San Galen para la adyuvancia. Vamos a ver que los pacientes que van a tener bajos riesgos porque tienen ganglios negativos y van a tener todas las siguientes. Que tienen un tamaño menor a 2 centímetros, que es un grado histológico 1, que no tienen invasión linfovascular, HER2 negativo, mayores de 35 años. Pero y si vemos en su contraparte, pues y que fue lo que vimos en la clase previa, era que los pacientes que tuvieran ganglios positivos y que fueran HER2 positivo o que tuvieran receptores negativos o más de 4 ganglios negativos, van a ser pues pacientes con alto riesgo tanto de recaída como del pronóstico. Entonces aquí radica la importancia de la clasificación del cáncer de mama y pues es con lo que contamos en nuestros hospitales. Y pues eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tienen dudas, preguntas.